Buenos días, bienvenidos a su espacio de entrevista República. Les saluda Wendy Monterrosa. A partir de este día, de lunes a viernes, de 6:30 a 8 de la mañana, estaré conduciendo este programa. Asumo este nuevo reto con la responsabilidad de trabajar por un periodismo serio, honesto y de cara a la ciudadanía, que es a quien nos debemos. Nuestro invitado de esta mañana, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, es el único ministro de la gestión anterior que continúa en su cargo después del 1 de junio. A estas alturas del año, Hacienda ya trabaja en el presupuesto para 2020, el primero que elabora el nuevo gobierno. Conoceremos las líneas generales sobre las que se va a sustentar este plan de gastos y cuáles van a ser sus prioridades. La deuda pública, con un nivel arriba del 70% del Producto Interno Bruto, es uno de los principales problemas económicos que tiene el país. Un problema que viene en aumento con las distintas administraciones y que tiene a la base algunos problemas que analizaremos esta mañana. Me refiero al peso de la deuda derivada del pago de las pensiones y también a una economía que no crece lo suficiente. Ligado con lo anterior está ordenar el gasto público y en concreto el rubro destinado al pago de salarios en la administración pública. No hay que olvidar que hay importantes carteras como la de salud, por citar un ejemplo, donde el gasto en salarios es la partida que más crece cada año y representa más del 70% de su presupuesto. Comenzamos. Bien, y damos la bienvenida al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, que se encuentra ya con nosotros en el estudio. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Wendy. Encantado de verte en tu nuevo programa. Gracias a todas las personas que nos acompañan y aquí estamos siempre para atender sus consultas. Perfecto. Ministro, antes de entrar en detalles de temas de Hacienda, me gustaría que nos explicara en qué se ha centrado su trabajo en estos casi 2 meses de administración al frente de una institución que usted ya tiene pues varios años de estar. Bueno, Wendy, la verdad es que estos 2 meses han sido de bastante trabajo, de apoyo a todas las carteras. Todas las carteras necesitaban pues tener claro cuál es su programación de gastos en el presupuesto, cómo se funciona, digamos, en materia presupuestaria, la operatividad de los recursos, cómo gestionan los recursos en Hacienda, cuál es el sistema de compras que se está desarrollando, cuál es la programación que tienen los proyectos de inversión y los proyectos que tienen cada ministerio. Ha habido, digamos, una fase, digamos, de entendimiento con las demás instituciones de gobierno en las cuales pues hemos tratado de apoyar lo mejor posible. ¿Se va a ver un giro o algún cambio con respecto a la gestión anterior en Hacienda? ¿O qué se va a mantener? Bueno, en Hacienda nosotros tenemos un esfuerzo en todo el área de gasto público. Digamos, básicamente lo que hay es diferentes unidades. Hay una dirección o estamos creando una dirección de calidad de gasto público. Se viene todo el tema de los presupuestos plurianuales, es decir, tiene que haber una unidad de mediano plazo que revise, digamos, la continuidad de los presupuestos en el tiempo. Y del lado de los ingresos ha habido modificaciones importantes tanto en aduanas como en impuestos internos, que, digamos, yo les he pedido a cada una de las 2 direcciones sus planes de fiscalización, fedatario, auditoría, cuáles son los programas para facilitar el comercio, cuáles son los programas para recaudar. ¿Antes no se tenía eso? Siempre se ha tenido, pero digamos que hemos tratado de llevarlo con una variable más, Wendy, y es que tenemos que innovar. Y entonces el tema de la innovación es un tema bien importante en esta administración y es un tema bien importante para la recaudación. ¿Cómo vamos a innovar? ¿Cómo vamos a generar tecnología? Bueno, tenemos el préstamo de los 30 millones del BID, que es para la administración tributaria, que justamente aprovechamos para lograr involucrar, digamos, toda la tecnología que se necesita para poder tener mejores parámetros de recaudación, mejores sistemas tecnológicos. Está el tema de la facturación electrónica, Wendy, en el cual pues
La Asamblea nos autorizó el primer millón hace 2 semanas, hace 2 o 3 semanas, para poder iniciar toda la parte, digamos, de la unidad ejecutora. Y queremos comenzar el proceso de licitación de los servicios del sistema tecnológico que vamos a requerir en enero, de tal manera que podamos tener unos 6 meses en los cuales podamos iniciar más o menos entre 50 y 100 grandes empresas. Con el préstamo de la factura electrónica, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes para recaudar? Y le digo esto porque sabe que hay una necesidad de aumentar la carga tributaria, aún es insuficiente, ¿no? Bueno, la facturación electrónica es reconocida en los países a nivel internacional porque sin necesidad de poner impuestos te genera una recaudación adicional. ¿Por qué? Porque se determina que hay altos niveles de evasión, por orden de un 30% en promedio, en los cuales se disminuye a través de estos programas de facturación electrónica. ¿Por qué? Porque primero, digamos, llevas la tecnología al marco de la recaudación. Segundo, porque estás incluyendo una cadena de grandes empresarios con medianos empresarios, con pequeños empresarios, de tal forma que en línea sabes qué están comprando y qué están vendiendo. Entonces no hay forma de salirse o buscar huecos para poder generar, digamos, elusión fiscal o evasión fiscal. Entonces, en la medida en que los sistemas de facturación electrónica van madurando, así es su recaudación. Nosotros hemos determinado con el BID que en un promedio de 3 años podemos recaudar en total 1% de PIB, adicional a los ingresos que ya tenemos. Entonces, correcto. ¿Eso qué implica? Que si nosotros logramos ser efectivos a partir de junio, julio del próximo año, entraríamos a una etapa de recaudación adicional en la cual nosotros esperamos, digamos, menores necesidades de financiamiento, tratar de cubrir lo mayor posible el déficit fiscal, de tal manera que la situación fiscal del país vaya mejorando a lo largo del tiempo. Por lo que me dice entonces, ministro, de ser así no habría necesidad de implementar nuevos impuestos o de modificar los que ya se tienen. En principio, aquí hay 2 variables, Wendy. Yo siempre hablo de que para poder tomar una decisión de mayores impuestos, primero hay que reconocer qué tiene el país. El país tiene una variable que por ahora, digamos, ha sido la que ha pasado más o menos dormida, por ponerle un nombre sencillo, y es el crecimiento de la economía, Wendy. Nosotros hemos pasado los últimos 10, 20 años con un promedio de crecimiento cercano al 2%. El año pasado, digamos, alcanzamos un crecimiento mucho más, bueno, mayor al promedio, estábamos por el orden del 2.5, 2.6 se hablaba, y este año estamos esperando entre 2.3 y 2.5. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el crecimiento de la economía es el disparador automático de la recaudación, pero para que haya crecimiento en la economía tiene que haber mejores niveles de seguridad, y es por eso justamente el plan de control territorial, porque disminuir los niveles de inseguridad que tiene este país es el disparador automático del crecimiento. Entonces, por eso es que nosotros estamos enfocando la política económica en base a que debe haber mejores niveles de seguridad para que haya mejor nivel de crecimiento. ¿Cuál es la apuesta? La apuesta es que en el quinquenio, digamos, haya un promedio de crecimiento por encima del 3%. El Plan Cuscatlán dice que tienen una meta del 3.5%. Habría que revisar qué otros factores pueden impulsar este crecimiento, porque, como dicen, en los últimos años El Salvador no ha logrado llegar ni siquiera al 3% del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el factor principal para nosotros? Si nosotros logramos, digamos, disminuir la variable de inseguridad, ¿qué es lo que te tiene que generar de entrada crecimiento económico? Tiene que haber un shock de demanda fuerte de inversión pública y privada. Y si la inversión pública, por recursos, no puede crecer más, la inversión privada sí lo puede hacer. Nosotros, en el primer balance que hemos, el primer censo de inversión que hemos llevado a cabo, tenemos ahorita 4.587 millones de dólares en inversión pública que están en línea esperando iniciar. Ya algunos ya incluso ya comenzaron. Si de esos 4.500 millones
Ahí estamos hablando construcción, estamos hablando energía, estamos hablando turismo, estamos hablando infraestructura. Si de esos 4.500 millones, 600 millones se invierten en el ejercicio 2020, eso estaría generando un crecimiento económico de 0.8% adicional al crecimiento que ya tenemos. Entonces, eso nos estaría dando un crecimiento del 3%. Solo eso. Si nosotros... El próximo año. El próximo... Un crecimiento del 3% en el 2020. Ojo, si se diera al menos 600 millones de esos 4.587 millones, que no dependen del lado público, Wendy. Por eso te digo, esto depende del inversionista privado que diga invirtamos ya. A ver, ahora bien, hay un enorme desafío también para mejorar la ejecución de la inversión pública. Y aquí me quiero quedar con esta pregunta porque es importante conocer qué va a hacer este nuevo gobierno para mejorar la inversión pública. Hacemos una pausa, pero regresamos enseguida. No nos cambien. Bien, estamos conversando esta mañana aquí en República con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Ministro, yo le dejaba una pregunta antes de ir a la pausa, tiene que ver con el desafío, el reto que tiene el gobierno para mejorar la ejecución en la inversión pública. De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, el 2018 cerró con un 63%. Si bien es cierto, fue comparada con años anteriores un poco más alta, pero sigue siendo insuficiente. ¿Qué van a hacer ustedes para mejorar la inversión pública? Bueno, Wendy, sí es importante, digamos, reconocer que la inversión pública ha sido por muchos años un eslabón que ha generado, digamos, depende mucho el crecimiento económico también de él, ¿no? Y que nunca hemos logrado ejecutar los distintos gobiernos a través de los años el 100% de lo que se presupuesta. Hay varias razones, ¿no? En algunos años se decía, bueno, miren, como no hay recursos suficientes, lo que se tiene que hacer es quitarle los recursos a la inversión pública para gastar en salarios, en bienes y servicios o en gasto de consumo. Y entonces se disminuía la inversión pública para aumentar el gasto corriente. Después, en otros años, se hablaba de que había una deficiencia en la ejecución de la inversión pública. ¿Por qué? Porque los procesos de licitación eran malos, porque la operatividad y las gerencias de la inversión pública no eran como lo que se esperaba. Entonces, ¿cómo ir mejorando a través del tiempo el tema de la inversión, ¿no? Yo creo que a través de los años hemos logrado encontrar, a través de la ley, la LACAP, digamos, las consideraciones que se hacen a través de la bolsa, nuevos mecanismos para poder ejecutar la inversión pública. Y creo, en concreto, ¿qué se va a hacer diferente para mejorar la eficiencia? Pero creo yo que esto pasa, digamos, por la nueva dinámica de gobierno. La nueva dinámica de gobierno nos genera una institución clave que le va a dar seguimiento no solo a la inversión pública, sino también a la inversión privada. Y es la Secretaría de Inversión y Comercio, en la cual ellos llevan un seguimiento prácticamente de cada 15 días con todas las instituciones de qué tipo de inversión y cómo la están ejecutando. Es decir, nosotros tenemos una secretaría que nos está contando, digamos, todos los días cuál es el trabajo que están haciendo las distintas carteras en inversión. Y más eso, creo yo que el hecho de que podamos haber tenido la capacidad, valga la redundancia, de capacitar a las distintas instituciones en los procesos de inversión público desde el Ministerio de Hacienda, también nos daba la fortaleza de decirle a las instituciones, miren, esto ya no lo hagan de esta forma, háganlo de esta forma que es más eficiente. Entonces, ahí involucramos a la UNAC,
involucramos a la Dirección de Crédito Público, involucramos a Tesorería, involucramos a Presupuesto y a todos los llevamos y sentamos a todas las instituciones. Eran más o menos 200 técnicos de todas las carteras en las cuales les explicamos cuáles eran los mecanismos para poder mejorar la ejecución. ¿Y la proyección de inversión pública para 2020 cuál es? Para 2020 todavía estamos, Wendy, preparando el presupuesto, pero va a rondar más o menos entre 850 y 900 millones. Hablando del presupuesto, ministro, creo que es importante conocer en líneas generales cómo se está preparando este proceso de plan de gastos y sobre todo sobre qué crecimiento económico se sustenta este presupuesto. Bueno, estamos hablando en base a datos del Banco Central, Wendy. Ellos están haciendo una proyección del crecimiento cerca del 2.5%. Nosotros vamos a ser conservadores con el crecimiento de la economía. Todavía estamos, digamos, discutiendo qué tamaño de crecimiento le vamos a poner al presupuesto. ¿Por qué? Porque, como te decía al inicio, tenemos un componente de inversión privada que no depende del Estado, sino que ya están autorizados todos los proyectos, ya están autorizados todos esos permisos, no dependen de ningún ministerio y dependen de que el inversionista quiera iniciar el proceso de inversión. Entonces, eso nos puede generar un impulso mayor del lado del crecimiento. El último Consejo de Ministros se aprobó la política presupuestaria. En la política presupuestaria se dice, bueno, claramente que el crecimiento moderado del Banco Central ronda más o menos el 2.5% y en principio, digamos, esas serían más o menos las bases con las cuales se está desarrollando el presupuesto y con las que le hemos dado a las distintas carteras de Estado sus techos presupuestarios. Este presupuesto sin duda va a requerir mayoría calificada, es decir, establecer consensos en la Asamblea Legislativa. ¿Va a requerir financiamiento también? ¿Cómo ven esa parte ustedes? Bueno, como lo he mencionado, digamos, Wendy, en los distintos medios de comunicación, los próximos 10 años el presupuesto del Estado va a requerir mayoría calificada. ¿Por qué? Porque los próximos 10 años es muy seguro, es inevitable que se requiera que no vayamos a necesitar financiamiento. Siempre vamos a necesitar financiamiento. Entonces, vamos a necesitar mayoría calificada y no solo por eso vamos a requerir la plática con los distintos partidos políticos. Yo creo que no veamos el consenso y el diálogo en función de la cantidad de votos que yo necesito para un presupuesto, Wendy. No, yo requiero que discutamos el presupuesto de la forma más transparente para poder tener la claridad en qué se van a destinar los recursos. Es decir, si mi prioridad de los próximos 5 años es innovación tecnológica, infraestructura, salud, educación, seguridad, pues hacia eso son los recursos que se van a destinar el presupuesto de los próximos años. Y lo importante es que todos los partidos políticos puedan tener la claridad de ese destino. Entonces, nosotros estamos iniciando el proceso. Esta semana comenzamos con 3 reuniones diarias con la comisionada jefe de gabinete y las carteras de Estado para revisar los presupuestos. Y les hemos dicho, miren, olvídense de la forma de hacer presupuestos que teníamos, tomen su presupuesto, vean el monto y digan cuáles son los programas que van a hacer y así distribuyan su recurso. El techo es uno y sobre ese techo ustedes tienen que verificar cuáles son aquellos programas que van a determinar, que van a condicionar los objetivos de desarrollo de esta administración. La visión y el trabajo que nos va a dar la entrada a tener un mejor crecimiento, un mejor desarrollo, mejores condiciones de salud, cuáles son mis programas y metas para mejorar la infraestructura educativa, el plan de desarrollo infantil. Entonces, son temas que van a entrar en este presupuesto, pero que le hemos pedido a las carteras que tengan mucha apertura, que estudien su presupuesto porque vamos a tratar de hacer lo mejor posible para 2020. El monto total del presupuesto 2019 asciende a 6.700 millones, más o menos, y fracción. ¿Se va a mantener más o menos ese monto? Es muy probable que disminuya, Wendy. Es muy ¿Puede probable. disminuir? Sí, claro. Recordémonos que el presupuesto de 2019 tiene
una cifra de deuda de más o menos 800 millones que había que pagar en el bono que vamos a pagar en el mes de diciembre. Entonces, esa cifra de endeudamiento, digamos, no la vamos a tener en el año 2020 y por ende también puede haber una reducción del monto de presupuesto. ¿Cómo quedarán las principales carteras, ministro? Por ejemplo, las áreas clave, educación, seguridad, salud. Detengámonos en esas tres. Bueno, en principio, Wendy, no les hemos dado unos techos presupuestarios muy cercanos a los del ejercicio 2019, ¿verdad? Pero también sabemos que en las áreas de inversión pública seguramente va a haber algún crecimiento moderado, ¿verdad? Tenemos que cumplir la ley. Todas las instituciones estamos obligadas a que por ley de responsabilidad fiscal el gasto de consumo no puede ser mayor al crecimiento de la economía y eso implica que las remuneraciones, léase los salarios y los bienes y servicios, léase los proveedores del Estado, no pueden crecer más que el crecimiento nominal. ¿No podemos esperar entonces que la inversión en educación crezca para 2020? Es probable que crezca la inversión en educación, todavía no lo podemos sacar, Wendy, estamos preparando todavía el presupuesto. Seguramente yo no voy a dar ningún dato hasta que lleguemos al 30 de septiembre y lo presentemos en la Asamblea. Recordémonos que el proceso presupuestario pasa por la revisión de todas las carteras, después va a Consejo de Ministros, donde el presidente aprueba el presupuesto y luego va a la Asamblea. Entonces, este proceso presupuestario hay que tenerle paciencia, seguramente todos los medios van a estar muy dispuestos a preguntarnos todos los días cuántos van a ser los montos de cada cartera, tal como tú lo decís, pero en esto, digamos, yo no me puedo adelantar a dar ningún factor, ningún dato pues que el presidente o el Consejo de Ministros no haya autorizado. ¿La inversión o el presupuesto de seguridad se puede mantener o disminuir? Y le pregunto esto porque esta cartera específicamente tiene otras fuentes de financiamiento. De hecho, ustedes están solicitando a la Asamblea Legislativa, que por cierto, pues el presidente de la Asamblea ha dicho que usted no ha acudido al Pleno a solicitar los 91 millones. Y me alegra, Wendy, que sea la Asamblea quien nos esté pidiendo llevar un préstamo para seguridad, porque se reconoce que nos van a apoyar, digamos, con el financiamiento que necesita la seguridad de este país. Es bueno que la misma Asamblea, que los mismos partidos políticos nos digan, mire, ¿cuándo va a venir? O sea, qué bueno, eso no se daba en el pasado. Y es importante reconocer que como el presidente lo ha pedido, el presidente de la Asamblea, seguramente también su fracción nos va a apoyar con todos los votos para poder financiar la seguridad y la fase 2 y 3 del plan de control territorial. Hace poco más de un mes, el presidente Nayib Bukele en cadena nacional pues pidió la solicitud de estos 91 millones, pero me gustaría saber cuándo va a acudir usted a la Asamblea. Vamos a hacer una pausa, ministro, si quiere, y al regresar nos contesta. Hacemos pausa, no nos cambie, regresamos. Bien, estamos de regreso. En la entrevista de esta mañana nos acompaña en el estudio el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Estamos hablando un poco sobre aspectos generales del presupuesto general para 2020. Yo le preguntaba sobre carteras específicas, ministro, que tiene que ver con seguridad, por ejemplo. Si el presupuesto para seguridad se va a mantener o va a disminuir para el próximo año, ya que tiene otras fuentes de financiamiento que ustedes están por solicitar a la Asamblea Legislativa, ¿no? Bueno, con respecto al tema de la seguridad, Wendy, es importante mencionar que efectivamente el presupuesto va a aumentar. Es decir, si este para nosotros es el gatillo, digamos, que va a generar que el crecimiento económico mejore, seguramente los recursos que podamos destinar a esa cartera van a aumentar. Y es por eso justamente el crédito del BESIE de 200 millones, uno donde están 91 millones para fase 2 y 109 para fase 3. Ahorita los 91 millones
están en la fase de evaluación ambiental, que es de rigor, digamos que para el BESIE hay una fase de 30 días en los cuales ellos están, digamos, evaluando en base a todos sus criterios si el préstamo cumple todas las condiciones de la evaluación, ¿no? Entonces, esa evaluación culmina el 3 de septiembre, el 4 de septiembre es el directorio del BESIE, donde aprueban ya el destino específico de los recursos, y el 5 de septiembre nosotros esperamos tener ya todo el papeleo listo para poder irlo a dejar ya a la Asamblea esos primeros 91. Los 109 millones de la fase 3 ya hemos terminado la fase de reuniones internas con las distintas carteras de defensa y seguridad, que son a quienes se destina principalmente, y con esos 109 millones ya hemos solicitado, digamos, formalmente el destino al BESIE y van a entrar, digamos, también en esta fase de evaluación. Entonces, vamos a ir primero con los 91 y después con los 109. ¿Y ya se tienen las condiciones del BCIE? Sobre este préstamo, tasa de interés, por ejemplo. Normalmente son condiciones bien accesibles, son 25 años de crédito, lleva 5 años de gracia, la tasa de interés todavía no la hemos pactado porque eso se pacta una vez que se establece, digamos, la aprobación por parte del BESIE. Ministro, centrándonos un poco más en la parte de presupuesto, porque hay muchas preguntas que quiero hacer y el tiempo es corto, me gustaría conocer cómo van a quedar otras carteras. Por ejemplo, CAPRES, que tiene asignado para este año 104 millones, ¿cómo va a quedar para el 2020? Bueno, es muy probable que CAPRES reduzca algunos recursos, por ejemplo, los recursos que están destinados en la Secretaría de Inclusión Social, que estaban en la Secretaría de Inclusión Social y que pasan al Ministerio de Desarrollo Local. Esos son recursos, no recuerdo si eran 13 o 17 millones, Wendy, que seguramente pasan, digamos, de Casa Presidencial al Ministerio de Desarrollo Local. Estas instituciones que fueron suprimidas, por ejemplo, Inclusión Social, Gobernabilidad, Transparencia, creo que la Secretaría Técnica, no sé si hacen como un total de 24 millones más o menos, ¿dónde va a ir ese dinero? Eso se retoma en las nuevas secretarías, Wendy, es decir, ahí está la Secretaría de Innovación, está la Comisión Presidencial, está la Secretaría de Inversión y Comercio, está la Comisión de Proyectos Estratégicos. Entonces, algunos recursos serán destinados para esas secretarías. Y bueno, estamos en la fase de evaluación, Wendy, todavía no hemos iniciado la reunión con las carteras, como te decía en un inicio. Seguramente a medida que pasen la semana vamos a dar los resultados en el presupuesto el 30 de septiembre. Una de las consignas de campaña del presidente Nayib Bukele fue la eliminación de la partida de gastos reservados, una partida que, como sabe, pues tiene duras críticas por la forma en que en el pasado se ha utilizado como caja de corrupción de algunos gobiernos. ¿Qué va a pasar con estos fondos? ¿Se van a mantener los fondos reservados? Bueno, esa es una decisión que debe tomar el presidente. Yo creo que hemos dejado una huella en el presupuesto 2019 que dice cómo se deben utilizar los recursos de la partida de gastos reservados que tiene la Presidencia de la República. En ese sentido, Wendy, el mismo Fondo Monetario menciona que debe haber, digamos, un esfuerzo de Contraloría por parte de la Corte de Cuentas a esa partida presupuestaria. Todos los países en el mundo tienen esta partida de gastos reservados. ¿Cuál va a ser la decisión del presidente? Pues todavía no lo hemos discutido, pero seguramente, pues, si esa partida continúa, pues tendrá una etapa de mayor Contraloría y Corte de Cuentas en la cual pues se van a poder revisar, digamos, cuál es el uso de esos recursos. Cuando habla de Contraloría, ¿se refiere a transparentar al menos una parte? Porque yo creo que la gente entiende que una parte es para labores de inteligencia, pero hay otra, como por ejemplo que va a equipamiento, a salarios, a otro tipo de rubros que la gente tiene derecho a saber porque son sus impuestos. El llamado que hace el Fondo Monetario en el último informe a finales de año dice claramente que se necesita, digamos, tener una fase de revisión de los recursos. Y en ese sentido sí creemos que es importante, digamos, que vayamos dándole transparencia
a todos los recursos del presupuesto, Wendy, y yo creo que vamos en camino de eso. ¿Se espera entonces que se transparenten estos gastos? Creemos que sí. En cuanto a la reforma de pensiones, ministro, también hay una necesidad urgente de reformar este sistema. ¿Qué nos puede...? Bueno, vamos a ver, de hecho, declaraciones que daban recientemente el ICEFI en este sentido, pero sobre todo también que daba los trabajadores de la mesa para las pensiones. Lo daba en este espacio hace algunos días. Vamos a ver lo que dijeron en el tema de la reforma de pensiones. Vemos que desde el gobierno hay un silencio sepulcral, ¿verdad?, al respecto del tema de pensiones. Nos está preocupando tanto porque sabemos que entre más largas le damos a esta situación, más gente se está muriendo de hambre en una edad, ¿verdad?, en la que ya no puede seguir produciendo, ¿verdad?, en la que ya no tiene más que la esperanza de su ingreso por pensión para poder sobrevivir. Lo que necesitamos son soluciones. ¿Y soluciones a qué? A 64,000 mujeres, de las cuales, vuelvo y les comento, ¿verdad?, 3 de cada 10 van a recibir pensión. Entonces nosotros necesitamos pues que el Ejecutivo, la Superintendencia, el Ministerio de Hacienda, el ministro, que venga a decirnos que no le pidamos dinero. Es que no le estamos pidiendo dinero. En ningún momento le estamos diciendo nuestro dinero. A ver, ¿cuáles son sus opiniones acerca de esas declaraciones? Bueno, Wendy, el tema es sensible, hay que estar bien claro, ¿no? Es decir, el sistema de pensiones a lo largo de muchos años ha sido reformado de muchas formas en las cuales siempre se perjudica al Estado, y si se le dan beneficios adicionales a las personas, esos beneficios no cuentan nunca con una fuente de ingresos importante. A lo largo de los años ha habido una cantidad de factores que han hecho que las pensiones sean bajas. A lo largo de los años ha habido una cantidad de reformas que le dan beneficio a un segmento de población y no al otro, y eso genera inequidad en el sistema. Entonces, primero tenemos que resolver un problema, Wendy, y es que los cotizantes quieren una mayor rentabilidad de sus pensiones, y el Estado dice no podemos pagar tanta rentabilidad porque el Estado no tiene tantos recursos para pagar esa rentabilidad. Entonces hay un problema en el centro que se llama certificados de inversión previsional. Estos certificados de inversión previsional, que son los que nosotros como Estado ponemos a que las administradoras de pensiones lo compren, las administradoras los compran a una tasa del 6%. Y para el cotizante todavía eso es bajo y para el Estado eso es alto. Ahora, mejorar las pensiones también pasa por mejorar los salarios, ¿no? Entonces, ¿o no? Quiero terminarte la idea, Wendy, y lo primero que debemos de hacer es dejar de utilizar los certificados de inversión previsional. Vamos al encuentro de tener recursos con otro tipo de financiamiento que el Estado pague un 3% de interés por ese tipo de financiamiento más barato para el pago de las pensiones, y liberemos la administración de los fondos de pensiones, liberemos los fondos de pensiones, de tal manera que se puedan rentabilizar a tasas de entre 7 y 10%, que es lo que necesitan los cotizantes. Entonces eso, el liberar, digamos, y utilizar ese instrumento que se llama certificados de inversión previsional, que ha sido tan nocivo por demasiados años, es lo que debemos de hacer primero. O sea, démosle la rentabilidad necesaria a los fondos de pensiones y que el Estado pague las pensiones con un financiamiento más barato, de tal forma que las dos partes, los cotizantes van a tener una mejor pensión y el Estado va a pagar menos tasa de interés. Esa es la primera parte, eso es a nivel financiero. Ahora, efectivamente, con la mesa de la pensión digna nos reunimos la semana pasada y analizamos el problema de ese segmento de mujeres que tienen una baja pensión
y estamos buscando una propuesta conjunta, digamos, que nos ayude a mejorar, digamos, la pensión de ese segmento de población. ¿Por qué? Porque exactamente sabíamos que su pensión, su tasa de reemplazo iba a andar por el orden del 20%, y lo sabíamos no ahorita, lo sabíamos desde el 98 que se hizo ese sistema de pensiones. El problema es que la última reforma que se hizo no solventó la necesidad de los trabajadores, sino que solamente la crisis fiscal que se tenía en ese momento. Porque las personas tienen razón. Pero la pregunta es, ministro, ¿ustedes van a proponer una reforma de pensiones integral? Es decir, que solucione todos esos problemas que tiene el sistema actualmente. En la semana pasada, el día viernes, firmé una nota para la Superintendencia del Sistema Financiero donde le solicité que active el comité actuarial, del cual el Ministerio de Hacienda no es parte, porque si no, digamos, fuera juez y parte en función de qué decisión tomar frente a un problema social, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Hacienda, digamos, no está conformado en ese comité. Ahí está los privados, los trabajadores, está la superintendencia, el Banco Central, que se active el comité actuarial y que comiencen a discutir el tema. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos un problema que debe ser resuelto, en el corto plazo, Wendy, pero con sensatez. Es decir, no vamos a hacer algo que genere otro hoyo que nos vaya a dar un problema fiscal futuro, que es lo que efectivamente resolvimos con la reforma de hace un par de años. Ministro, tenemos que finalizar. Le agradezco mucho por habernos acompañado. Ojalá pues podamos conversar pronto, gracias, porque quedaron muchos temas que Gracias, Wendy. La verdad es que siempre es un enorme agrado acompañarte. Te felicito nuevamente por tu programa y siempre estamos a las órdenes de todas las personas que nos escuchan. Pasen todos buenos días. Hacemos una pausa, regresamos en breve con más de República. No nos cambie.